¿Sientes que no puedes cuestionar una orden en tu trabajo, aunque algo dentro de ti te diga que está mal? A ver, ¿por qué si conoces las reglas, si ves el riesgo y sabes que cumplir esa orden puede costarte caro y aún así terminas guardando silencio? ¿Qué es eso que se interpone entre tu criterio jurídico y esa acción innegociable que te dice, firma, obedece y luego vemos? Queridas amigas y amigos, hoy les quiero hablar de ese momento exacto en el que un profesional preparado deja de actuar conforme a la ley, de hacer lo que sabe que es correcto, y actúa en cambio desde el miedo a perder su trabajo, a perder la confianza del jefe o la oportunidad de seguir creciendo dentro de la empresa. Y esto no es una ocurrencia mía. La psicología social, la neurociencia y los estudios organizacionales llevan décadas mostrando evidencia científica que casi siempre es ignorada. Cuando una autoridad pesa demasiado, cuando el equipo calla y cuando hablar puede costarte caro, puedes acabar firmando, callando o dejando pasar algo que en otro ambiente de trabajo sí habrías cuestionado. Durante más de 24 años trabajé como abogado gubernamental y créanme, en esos años vi muchas cosas. Vi decisiones inteligentes, sí, servidores públicos capaces, técnicos muy comprometidos. Pero también vi la irracionalidad en su máxima expresión, algo que casi nunca digo en público y que por cuestiones de seguridad, como dicen en los documentales de Netflix, los hechos son reales, pero algunos nombres, lugares y detalles han sido modificados para proteger a sus involucrados. En una ocasión, sin más ni más, se bajó la instrucción de expropiar un centro deportivo muy exclusivo de la ciudad de Tijuana. En esa reunión, veía a medio mundo explorando la forma en que debía ejecutarse ese mandato de la superioridad. Yo era responsable de coordinar la defensa de todos los juicios de amparo en el estado. Y claro que un juicio de amparo en contra de esa expropiación estaba ultra presupuestado. Y cuando yo lanzo la pregunta, ¿y cuál es la causa de utilidad pública aquí? Aún recuerdo sus caras, como diciendo, ¿qué rayos estás preguntando, Cristian? En esa reunión había un funcionario que era todo un personaje. Digamos que era el típico pistolero del que daba las órdenes. Y recuerdo con claridad que me dijo, la utilidad pública es la que diga el jefe. Esa frase se me quedó bien grabada. Y en una sola línea se resume el problema, ¿verdad? Cuando la autoridad pesa demasiado, la ley deja de ser el punto de partida y se convierte en algo que algunos intentan acomodar o arreglar después. Y mis amigos, aquí quiero ser muy cuidadoso. No estoy diciendo que yo firmé ese acto. No tenía la facultad de decretar nada. Yo solo era el abogado. Mi función era advertir riesgos, prever escenarios de defensa y hacer preguntas jurídicas incómodas. Pero tampoco voy a decirles que fui héroe en esa historia. No, claro que no. Porque ciertamente hice la pregunta, vi el riesgo, sentí la tensión. Y aún así, seguí ahí. No renuncié y tampoco denuncié. ¿Por qué creen, amigos? Porque también tenía trabajo. Tenía responsabilidades, tenía miedo, tenía una carrera dentro del gobierno y porque dentro de una estructura jerárquica, decir esto no se sostiene legalmente no siempre se siente como una opinión técnica, más bien es como darte un balazo en el zapato. Esto que estoy contando no es solamente una anécdota de gobierno, amigos, tiene respaldo en estudios muy serios sobre obediencia y autoridad. En 1966, Charles K. Hoefling, psiquiatra estadounidense, y otros investigadores hicieron un estudio en un hospital. Un supuesto médico llamaba por teléfono a enfermeras y les ordenaba administrar una dosis indebida de un medicamento. La orden violaba reglas claras del hospital. Y aún así, 21 de 22 enfermeras estuvieron dispuestas a obedecer. Piénsalo bien. No eran personas ignorantes, no. No eran personas malas tampoco. Eran profesionales hechos y derechos,
dentro de una institución frente a una figura de autoridad, con una regla clara, y aún así, la jerarquía pesó más que el protocolo. Y eso fue lo que me explotó en la cabeza cuando años después revisé estos estudios. Porque en gobierno, en una empresa, en una notaría, en un tribunal, muchas veces el problema no es que nadie conozca la ley, no. El verdadero problema es que todos la conocen, pero le temen al que dio la orden. Y cuando alguien dice, la utilidad pública es la que diga el jefe, en realidad no está dando un argumento jurídico. Lo que hace es plantar la semilla de la cultura del miedo. Y créanme, mis hermanos, eso en un entorno organizacional es terriblemente dañino. Seguro que has escuchado hablar del sesgo grupal. Bueno, pues, hay otra forma de obediencia que casi no se nota. No obedeces solo al jefe, obedeces al ambiente. El entorno influye. Como dice el refranero, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ¿cómo aplica esta variante en un entorno laboral? Bueno, significa que obedecemos a esa sensación de que todos ya entendieron por dónde va la línea y que tú eres el único imprudente que quiere remar contracorriente. Obedecemos al silencio de la mesa. Obedecemos a las caras de los demás. Ese día, cuando lancé la pregunta, ¿cuál es la causa de utilidad pública? No solo sentí el peso de la autoridad, sentí el peso del grupo. Hay reuniones donde nadie necesita decirte, ¡cállate! Lo jurídico deja de ser importante y empieza a valorarse más la capacidad de alinearte, de no estorbar, de no incomodar al jefe. En circunstancias como estas, en realidad a nadie le importa si tienes la razón. Lo que importa es si tu razón les molesta. Y cuando una organización llega a este punto, el silencio empieza a disfrazarse de prudencia, pero no lo es. Más bien, es miedo institucionalizado. Y ahí ocurre algo que es peligrosísimo, porque el abogado ya no pregunta para encontrar la verdad jurídica, y ese es nuestro trabajo. Empieza, en cambio, a calcular cómo sobrevivir en la reunión. Y seguro te ha pasado. Mides las caras, mides el tono y mides si alguien te va a preguntar, casi escabulléndote para que no te pregunten. Y si todos callan, el silencio empieza a parecer consenso. ¿Y qué dices? Aquí todo el mundo está de acuerdo. No seré yo quien los contradiga, ¿verdad? Pero ahí ya se rompió algo. Y eso es cultura organizacional. Porque no se logró un consenso. Lo que sí se logró fue el miedo compartido entre todo el equipo. Y esto también ha sido estudiado. En los años 50, Solomon Asch, un psicólogo polaco-estadounidense, realizó unos experimentos sobre la conformidad y la influencia grupal. El ejercicio era aparentemente simple: comparar líneas y decir cuál era igual a otra. La respuesta era evidente. Pero cuando varias personas del grupo daban intencionalmente una respuesta equivocada, muchos participantes terminaban estando conformes con el grupo, aunque por dentro supieran que algo no cuadraba. La investigación que revisamos señala que alrededor de 3/4 partes de los participantes se conformaron al menos una vez y que la conformidad bajaba mucho cuando aparecía un aliado. Hermanos, el problema no es que todos estén convencidos. El verdadero problema es que todos dudan en silencio. Y ese es el verdadero peligro del sesgo grupal. Aquí quiero dejarles una herramienta práctica. La próxima vez que estés en una junta, en una mesa jurídica, y sientas que algo no te cuadra, hazte estas preguntas. ¿Todos están de acuerdo? ¿O todos tienen miedo de ser el primero en hablar? Porque no es lo mismo consenso que silencio. ¿La decisión está justificada con razones o con frases de autoridad? Ya lo pidió el jefe, ya se dio línea, esto ya está autorizado, ni le busques. Cuando la respuesta jurídica empieza a ser reemplazada por frases de poder, cuidado, porque ahí empieza a desmoronarse la cultura organizacional.
una que es saludable, para abrir paso a una cultura del miedo. Por eso el estudio de Solomon Asch es tan importante, porque él mostró algo que pasa todos los días en las empresas. Cuando el grupo entero parece estar alineado, muchas personas prefieren acompañar, aunque por dentro tengan dudas. Pero también se mostró algo muy valioso. Cuando aparece un aliado, cuando una sola persona rompe la unanimidad, la presión baja y mucho. A veces no necesitas una revolución dentro de la oficina. Necesitas una primera pregunta bien hecha. Una sola persona que diga, antes de avanzar, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde está documentado este riesgo? Ese es el valor de una cultura jurídica sana. Ahora, aquí viene la parte que casi nadie quiere aceptar. El problema no se resuelve pasando de la obediencia ciega a la rebeldía impulsiva, porque también existe el otro extremo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues no me enorgullece nada lo que estoy a punto de contarles. En gobierno también tuve muchos problemas por no obedecer. Pero no siempre fue porque yo fuera valiente, no, claro que no. Muchas veces fue porque no supe manejar bien la presión. Digamos, y al menos así lo pienso, tenía la razón en el fondo, pero me equivocaba en la forma. Cuando veía un riesgo jurídico, mi reacción emocional incendiaba la conversación antes de que mi argumento pudiera ser escuchado siquiera. Y esta es una lección muy dura. Tener la razón no basta si no sabes defenderla con método, con estrategia. Miren, tuve jefas muy difíciles, personas con temperamentos agresivos, formas muy duras, estilos de mando que no generaban respeto, sino tensión y mucho miedo. Y yo también reaccionaba a eso. Cuando sonaba mi teléfono o me llamaban a una oficina, mi cuerpo ya entraba en modo defensa. Antes de escuchar siquiera cualquier argumento, ya estaba preparado para pelear. No analizaba nada y ya estaba anticipando el ataque. Mi ego ya estaba listo para demostrar que yo tenía la razón. Y eso también es muy peligroso, amigos. En ese momento yo ya no estaba operando desde el criterio jurídico, no. Estaba operando desde la amenaza, el orgullo, desde la necesidad de no dejarme. Y seguro te ha pasado. Porque cuando eso sucede, aunque tengas razón, pierdes eficacia. Porque una cosa es advertir un riesgo jurídico y otra muy distinta es convertir cada conversación en una batalla de egos. Con los años entendí algo que me costó mucho aceptar. ¿Pude haberlo hecho distinto? ¿Pude decir mi punto sin herir a nadie? ¿Pude formular preguntas más inteligentes? ¿Separar a la persona del problema? ¿Y defender mi criterio sin convertirlo en una pelea personal? Claro que podía hacer eso. Pero aquí está la lección aprendida, amigos. El verdadero profesional no es el que obedece todo, pero tampoco es el que pelea por todo. El verdadero profesional es el que sabe advertir, fundamentar, documentar y sostener su criterio sin perder el control de sí mismo. Obedecer sin criterio es muy peligroso, claro, ya lo vimos, pero resistir sin estrategia también puede salir carísimo. Y amigas, amigos, una cultura jurídica sana no necesita empleados sumisos, pero tampoco necesita rebeldes permanentes. Más bien necesita personas con criterio, pero también con mucha estrategia, más método pues. Personas que sepan decir, esto no se sostiene legalmente, sin convertir la advertencia en una guerra personal. Hay tanto que quisiera compartirles, amigos, sobre esto, porque quienes hemos trabajado dentro de una institución pública, sabemos que estas cosas no se leen igual desde afuera que desde adentro. Desde afuera todo parece muy fácil. Pues hubieras dicho que no, pues hubieras denunciado, pues hubieras renunciado, ¿no? Claro, ¿no? Pero desde adentro la cosa cambia, amigos. Desde adentro tienes familia, tienes carrera, tienes responsabilidades, tienes la ambición legítima de conservar tu lugar. Y por eso este episodio no es para juzgar a nadie desde la comodidad de una silla. No, es para mirarnos con más honestidad,
Porque tal vez tú no estás frente a una expropiación. Tal vez estás frente a una operación que no te cuadra. No lo sé. Frente a un contrato que te piden revisar rápido. Frente a una firma que te dicen que urge para ayer. Y por eso quiero dejarte algo muy práctico. La próxima vez que algo no te cuadre, no empieces peleando. Empieza preguntando con mucha calma. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué riesgo estamos asumiendo aquí? ¿Quién está tomando la decisión final? ¿Podemos dejar documentado este punto? Y eso no es rebeldía, amigos. Solo es método, es estratégico. Y si de verdad ves un riesgo, no lo dejes solo en la conversación de pasillo. Déjalo por escrito, con respeto, con técnica, claro, sin insultar a nadie, sin exhibirlo, sin incendiar la mesa. Porque el día que el problema estalle, nadie va a decir que tú lo anticipaste. Lo único que te va a defender será el rastro que fuiste capaz de dejar. Y quizá la lección más dura sea esta. No basta tener la razón. Hay que saber cómo decirla, cuándo decirla y a quién decirla. Y más importante, hay que saber dejar evidencia de que la dijiste. Y si hoy estás en una oficina, en una empresa, en una notaría, en un tribunal o en el gobierno y sientes que algo no está bien, no ignores esa señal. No siempre significa que tengas que romper la mesa, pero sí significa que tienes que pensar mejor. La obediencia puede mantenerte cómodo un tiempo, claro, pero el criterio es lo que te mantiene íntegro. Por eso, si algo quiero que te lleves de este episodio es esto. No conviertas la obediencia en sistema. No conviertas la rebeldía en identidad. Más bien, convierte tu criterio en evidencia.